Hoy estamos aquí de nuevo compartiendo la palabra de Dios, no como un simple estudio, mas sí como un alimento. La palabra de Dios ella es alimento para nuestras almas, para nuestro espíritu, para nuestro corazón. Y hoy quiero compartir la palabra que estamos continuando con esta serie aquí al respecto de Apocalipsis sin misterio. Y quiero compartir la palabra de Dios hoy en Apocalipsis capítulo 2. Versículo 8, del 8 al 11, si tú tienes tu Biblia ahí, sería muy bueno que pudieras tener tu Biblia, tu cuaderno para estar anotando y todo. Y lo que nosotros vamos a compartir hoy es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Ayer estuvimos hablando al respecto del mensaje a la iglesia de Éfeso, pero hoy nosotros vamos a hablar sobre la iglesia de Esmirna. Entonces, vamos a comenzar haciendo una oración en el nombre de Jesús. Comencemos haciendo una oración ahora en este momento. Coloca tu mano en tu corazón. Señor Jesús, danos revelación, danos sabiduría en este tiempo para proclamar la palabra de Dios, para que podamos escuchar y para que se pueda cumplir ese versículo que dice la palabra de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, gloria a Dios, amados hermanos. Es importante tener oídos, pero no simplemente oídos de quien escucha por un oído y le sale por el otro, no, sino oídos para oír. Todo el mundo tiene oídos, pero no todo el mundo tiene oídos para oír. Entonces, abre tu corazón en este día para que podamos escuchar la palabra de Dios. Amén. Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Dice el mensaje a Esmirna, dice. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces yo le compartía a los hermanos que las 7 cartas todas tienen la misma estructura. Primero Jesús se revela, da una revelación al respecto de él. Después viene un mensaje y al final viene una promesa al vencedor. Esa es la estructura. Ahora lo interesante en la iglesia Esmirna es que nosotros tenemos la revelación, Jesús se revela, y el mensaje es muy corto. ¿Por qué el mensaje que Jesús le da a la iglesia en Esmirna es tan corto? Porque no hay ni una exhortación ni un elogio. ¿Por qué que no hay exhortación ni elogio? Porque esta es una iglesia perseguida, pero de eso voy a hablar un poco más adelante. Entonces, otra cosa que le compartí a los hermanos es que nosotros estamos haciendo estas ministraciones al respecto de las 7 iglesias con el enfoque. Existen 3 enfoques: el enfoque histórico, el enfoque devocional y el enfoque profético. Entonces, estamos mirando las 7 iglesias desde el enfoque profético. Decíamos que la iglesia de Éfeso, ella se trata, ¿sí?, de la iglesia del primer siglo, la iglesia de los apóstoles, de esos primeros hombres de Dios, cuando la iglesia nació, todo lo que transcurre en el libro de los Hechos. Ya la iglesia de Esmirna, ella representa la iglesia del siglo segundo y del siglo tercero, que fue el tiempo donde hubo mayor persecución en la historia. Entonces comencemos aquí alimentándonos de la palabra de Dios, versículo 8, vamos a la revelación de Cristo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Entonces, aquí vemos que Jesús se revela como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Por qué que él se revela así? Porque esta es una iglesia perseguida. Muchos de los hermanos vivían pocos años. Muchos de los hermanos eran tremendamente torturados, muertos en los coliseos romanos. Había una gran persecución
del cristianismo en aquella época. Entonces Jesús se revela a ellos como el que estuvo muerto y ahora vive. O sea, les está dando esperanza. Saben, ustedes están siendo muertos aquí, están siendo asesinados en esos coliseos, en los coliseos romanos. No solamente había el coliseo romano, sino que había teatros y coliseos esparcidos por todo el imperio romano. Lógicamente el mayor de todos y el más con mayor gloria, por decirlo de alguna manera, gloria humana y tamaño, era el Coliseo de Roma. Pero este tipo de teatros y espectáculos donde los cristianos eran martirizados. La palabra mártir en griego es la palabra martos, Martín, que el nombre Martín, que quiere decir testigo. Entonces ellos eran muertos, ¿por qué? Porque ellos eran testigos de la palabra de Dios. Asimismo, si tú ves el origen de la palabra Esmirna, Esmirna significa mirra. Y la mirra, si tú te acuerdas, cuando Jesús murió, dice que las mujeres prepararon y llevaron allí unos ungüentos y parte de esos ungüentos era ¿cuál? La mirra. Entonces la mirra, ella apunta o ella nos señala algo al respecto de lo que es la muerte. Eh, Tú sabes que cuando alguien muere, pues comienza a entrar en descomposición y esto comienza a tener un mal olor. Cuando Lázaro fue a ser resucitado por Jesús, él dijo, quiten la piedra. Sus hermanas respondieron, Jesús, lleva 4 días, ya está hediendo. Pero era colocado que mirra para poder contener ese tipo de olores. Entonces la mirra es algo que apunta o señala o representa lo que es la muerte, está relacionado con la muerte. Por eso está en la iglesia de Esmirna y representa la iglesia del siglo segundo y del siglo tercero, la iglesia perseguida. Y a esta iglesia perseguida que sufría tanto, pues Jesús se le revela de una manera muy especial, diciéndoles, yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto. O sea, él les muestra y les da una esperanza de que a pesar de la muerte, siempre hay una esperanza de una resurrección. ¿Cuál que era el sentido de la persecución? El sentido de la persecución era que el emperador, el propio emperador era considerado un dios, era un culto a la personalidad. De repente eso no acontece mucho en nuestros días, de pronto en estos países de Occidente, pero hay países donde acontece. Por ejemplo, en Corea del Norte hay un culto a la personalidad, donde se encuentran fotos del líder por todos lados, la propia religión es ese líder. En Venezuela, yo viví en Venezuela, hace muchos años viví en Venezuela y por todos lados habían fotos de Chávez. O sea, ellos estaban comenzando ese tipo a introducir ese culto. Tú sabes que esta cuestión del marxismo cultural, él predica que el cristianismo es el opio del pueblo y que realmente el hombre es un dios. ¿Sí? Entonces, eso también está relacionado con ¿qué? Con el humanismo. Entonces, en aquella época, el César era uno de los dioses. Digo uno de los dioses porque había muchísimos dioses, pero a este dios en específico, tú deberías confesar con tu boca diciendo, César es el Señor. Ahí es donde estaba el problema. Los creyentes no estaban de acuerdo en confesar que César era el Señor, sino que ellos confesaban que Cristo es el único Señor. Eso ya era suficiente para que la iglesia fuera perseguida, fueran considerados terroristas, subversivos, enemigos del imperio. Entonces había persecuciones por todos los lados y allí eran llevados a los teatros, a los coliseos y eran devorados por leones, morían en luchas con gladiadores. Era cada tipo de espectáculo donde los hermanos eran sacrificados. ¿Sí? Y tú puedes pensar que eso es algo del pasado, pero si tú buscas un poco, tú puedes buscar esas informaciones. Y son informaciones serias de agencias misioneras que trabajan de manera oculta en los países perseguidos. Los datos que se dan es que alrededor de 200.000 creyentes son asesinados por causa de la persecución al año. Solamente que esas son noticias que no salen. Tú te vas a dar cuenta que esas son noticias que no salen. ¿Por qué? Porque contra la iglesia hay una persecución. El diablo persigue a la iglesia. No se puede hablar mal de ningún Dios, pero si se habla del Dios de los cristianos, entonces ese sí se puede.
No se puede hablar mal de ninguna minoría. No, si tú hablas mal de determinada minoría, no quiero mencionar, ustedes saben cuáles son las minorías, entonces, no, que usted tiene problemas con esto, que aquello, lo van a llevar para la cárcel, es una persecución si tú hablas contra cualquier minoría. Pero hablar mal de los creyentes, sí se puede. Entonces, nosotros, nuestra lucha no es contra carne y sangre, nosotros entendemos que lo que hay por detrás de eso es que es el diablo. Entonces, esta es la iglesia perseguida. Entonces les decía, Esmirna significa mirra, y mirra también está relacionado tanto con la muerte como con el sufrimiento. Y por eso es que en esta carta no existe ni una exhortación ni un elogio, porque yo te digo una cosa, ¿cómo tú puedes exhortar a alguien que está muriendo, que está pasando por un montón de problemas, que está pasando por un montón de sufrimientos, que está siendo perseguido de muerte? No hay cómo cobrarle un trabajo, no hay cómo cobrarle un resultado, porque los hermanos simplemente estaban intentando sobrevivir, pero Dios no los elogia, pero tampoco los exhorta. Amén. Y se les revela como el que estuvo muerto, pero que también está, pero que también vive. Ahora, aquí, en el versículo 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Interesante que él dice que conoce su pobreza, pero dice que ellos son ricos. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que existen dos tipos de conceptos al respecto de la riqueza. ¿Sí? A respecto de la prosperidad. Para algunos prosperidad está solamente relacionada con dinero, pero prosperidad es mucho más que dinero. No es menos que dinero, pero es mucho más que dinero. Se refiere a ser próspero en tu matrimonio, con tu familia, en la relación con tus hijos. La prosperidad no es menos que dinero, ¿sí? Pero también es mucho más que el dinero. Entonces aquí nos dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Esta aquí es interesante porque nos habla respecto de la sinagoga, pero dice que era sinagoga de Satanás. Nosotros sabemos que las sinagogas era donde los judíos se reunían. Cuando hubo la deportación para Babilonia, los judíos fueron todos llevados para Babilonia, la gran mayoría, y ellos se quedaron sin el templo. Entonces, estando allí en Babilonia, el profeta Jeremías, él profetiza, son 70 años. Entonces, hagan casas, tengan familias, tengan hijos, porque ustedes van a estar aquí 70 años. Allí surgió esta cuestión de las sinagogas. ¿Por qué? Porque el único lugar donde Dios podría ser adorado era en el templo, pero entonces los judíos se inventaron este método de la sinagoga. ¿Para qué? Para estar juntos, orar juntos y sobre todo estudiar las escrituras. Al ellos no poder hacer ningún otro tipo de sacrificio ni nada de eso, entonces ellos se dedicaron casi que 100% en ese sentido espiritual al estudio de las escrituras, al punto que ellos memorizaban el Pentateuco, los 5 libros de la ley de Moisés y todo eso. Pero aquí nos dice que sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque judío realmente no es simplemente el que, es que mi papá es judío, mi mamá es judía, entonces yo soy judío. No, ese no es el concepto que la Biblia nos da respecto del judaísmo. El concepto que nos da la Biblia respecto del judaísmo es algo mucho más profundo. Igualmente creyente. Creyente no es solamente porque nació en una familia cristiana y siempre lo llevaron a los cultos y todo eso, entonces soy creyente. No, no es una cuestión de tradición, es una cuestión del corazón. Mira lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 29. Romanos 2, 29 dice lo siguiente. Vamos a leerlo juntos, es bueno que acompañes en tu Biblia. Dice, desde el versículo 28, Romanos 2, 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino viene de Dios. Entonces, tanto el judaísmo como el cristianismo, el verdadero judío como el verdadero cristiano, no es simplemente el que lleva un título o una tradición, sino es una cuestión del corazón. Aquí lo está diciendo Romanos 2, 28, 29. Entonces,
Estos judíos aquí, hubo gran problema con ellos cuando comenzó la iglesia. La iglesia, tú sabes que la iglesia era mezclada, ¿no? La iglesia estaba pasando por una transición. Hasta hubo un problema allí entre Pedro y Pablo porque estaban en Antioquía y Pedro estaba todo bien con Bernabé y Pablo y los creyentes que eran gentiles que se habían convertido allí en Antioquía. Y Pedro y Bernabé comían junto con ellos, pero cuando vinieron unos de Santiago, o sea, se refiere de Jerusalén, que Santiago, el apóstol Santiago, hermano del Señor Jesús, no era uno de los 12, pero él era el pastor en Jerusalén, envió a algunos hermanos allá para visitar, para ver cómo estaban, todo. Cuando llegó, pues Pedro comenzó a retraerse y comenzó a comer, a dejar de comer con los gentiles y comer solamente con los judíos, que eso era una cuestión de la ley. Y Pablo lo reprende fuertemente. Gálatas capítulo 2 dice que lo resistí cara a cara. Y asimismo, en el libro de Gálatas había gente que se infiltraba queriendo que los hermanos comenzaran a guardar la ley, sobre todo la circuncisión. No, ustedes tienen que circuncidarse. Ahí el apóstol Pablo los exhorta y les dice, ¿cómo así ustedes comenzaron por la fe, ahora van a terminar por las obras? Comenzaron por la gracia, van a terminar por la ley. Entonces nosotros nos damos cuenta, si tú ves, la mayoría de las iglesias, incluyendo aquí en la carta de los Romanos, cuando el apóstol Pablo comienza hablando, él comienza elogiando la iglesia y diciéndoles, vuestra fe es conocida en todo el mundo, pero cuando él comienza, le manda la carta a los Gálatas, no les da ese elogio, sino que ya comienza con una exhortación durísima, porque ellos habían comenzado por el Espíritu y estaban yéndose ahora para la ley. Entonces, ¿quién es el verdadero vencedor aquí? ¿Quién es el verdadero vencedor aquí en la carta a la carta de los hermanos de Esmirna, ¿no? De la iglesia Esmirna. Pues es el que persevera hasta la muerte, ¿no? El que rechaza lo que viene de la ley, ¿sí? Porque nosotros no nos identificamos con las cosas y ni las prácticas judías, ¿sabes? Hay quienes se identifican mucho con eso. Yo tengo el gran deseo de ir a Israel, de que todos los hermanos puedan ir a Israel, pero sabes, para conocer más de la palabra de Dios, para entender más al respecto de Jesús, para alimentarnos. Pero hay muchas personas que se identifican con estas cosas de Israel, con el judaísmo y mezclan. El apóstol Pablo dijo que hay de aquel, sí, que predique otro evangelio, y ese otro evangelio realmente es un evangelio mezclado, mezclar la gracia juntamente con la ley. Es una cosa que nosotros no debemos hacer. Nosotros nunca debemos mezclar la gracia y la ley. Eso es predicar otro evangelio. Entonces muchos son muy identificados con las cosas de Israel y todo eso. Nosotros podemos aprender, pero no podemos llevar y comenzar a hacer esos rituales y poco a poco, porque poco a poco nos vamos yendo para la ley. Recuerda, las cosas de la ley, ellas son externas, pero las cosas de la vida, las cosas del espíritu, ellas son ¿qué? Internas. La ley es externa, pero el espíritu es algo interno. Entonces aquí nos habla respecto de esa sinagoga de Satanás. Se estaba refiriendo a esos judíos que querían, después de haber conocido al Señor Jesucristo, querían seguir guardando la ley y hacer que los otros guardaran la ley. Entonces, básicamente, hay cuatro cosas que definen el judaísmo. La primera cosa que define el judaísmo es el templo. Entonces, el templo, en aquella época, en la antigua alianza, voy a hablar al respecto de la antigua alianza y de la nueva alianza, y contándote algunas diferencias. Entonces, ese primer punto que caracteriza el judaísmo es el templo. Entonces, Dios, Él no habitaba en los corazones. Dios habitaba ¿dónde? Habitaba en un país, que ese país era Israel, pero no era en todo el país. Él habitaba en una ciudad. Y esa ciudad era ¿cuál? Jerusalén. Pero no era en toda la ciudad, él habitaba en el templo. Pero no era en todo el templo, él era en el lugar santísimo, y ni siquiera en todo el lugar santísimo, sino era allí en el arca. Entonces, Dios estaba allí, en ese punto, en el arca, dentro del arca. Y el día que Jesús murió, acontecieron muchas cosas. Las rocas se quebraron, se abrieron sepulcros, hubo resurrección de muertos, muchos santos al abrirse en los sepulcros resucitaron, fueron a Jerusalén a testificar, hubo oscuridad, hubo terremoto, hubo de todo. Pero una de las cosas que hubo
que fue yo diría que la más grandiosa, la más importante, es que el velo se rasgó en dos. Eso no quiere decir que ahora el hombre podía entrar y tener acceso a Dios. No, sino quiere decir que ahora Dios podría salir de allí, ¿sí? Y al Dios salir, entonces él podría que cumplir esta cuestión de la nueva alianza. Ahora Dios no vive en un templo, sino hecho por manos de hombres, sino que Dios vive en nuestro corazón. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ahora cada creyente es el templo del Espíritu Santo. Ahora, otra diferencia, aquí que veamos Hebreos capítulo 8, versículo 10. Hebreos capítulo 8, versículo 10, es al respecto de la ley. ¿Sí? Lo primero que caracterizaba a los judíos pues era el templo, lo segundo es la ley. Hebreos 8, versículo 10 dice lo siguiente: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, en la antigua alianza la ley estaba escrita en tablas de piedra. En la nueva alianza está escrita en el corazón, por el Espíritu. Entonces nosotros ya no andamos por la ley de los mandamientos, sino que nosotros andamos por la ley del Espíritu, y la ley del Espíritu es superior. ¿Sabes por qué? Porque mira, la ley dice, no adulterarás. Eso es lo máximo que usted puede hacer con la ley, no adulterar. Si usted guarda la ley, lo máximo que usted puede hacer es no adulterar. Pero la ley del Espíritu no te lleva tan solamente a no adulterar, sino que te lleva a algo más alto, te lleva a amar a tu esposa, a cuidarla, a dar la vida por ella. En la ley dice, no robarás. Entonces lo máximo que usted puede hacer en la ley es no robar. Ahora, en la ley del Espíritu de vida, usted no simplemente no roba, sino es algo más alto. Usted se torna alguien generoso, alguien que da, alguien que es abundante, que es amplio, que sabe dar, que es generoso. Entonces te das cuenta que está aquí la ley en un estándar, pero tenemos en un estándar mucho más alto la gracia. Ahora hay algunos que dicen que la gracia es, ahora yo puedo hacer lo que yo quiera, y se van para el pecado. No, eso, el que dice eso es porque no entendió en nada la gracia. Porque si usted necesita la gracia para hacer lo que el mismo impío hace y cosas peores, entonces usted no necesita gracia para hacer eso. Pero para hacer cosas mucho mayores que la ley de la letra, ahí sí nosotros necesitamos la gracia, que la gracia es que el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, la tercera cosa, la primera cosa que caracterizaba el judaísmo es el templo, la segunda cosa es la ley, y la tercera es ¿cuál? La clase sacerdotal. Yo hablé un poco de eso hablando el mensaje de Éfeso, ¿no? El pasado mensaje, que esta clase sacerdotal era que el clericalismo. Entonces solamente había una tribu en Israel que podría servir a Dios. Y esos eran los levitas, pero los levitas servían, mis hermanos, era cargando el tabernáculo, llevando agua, llevando leña, matando animales, cargando carne para aquí, para allá. Dentro de ellos había otros más especiales todavía, que eran que los hijos de Aarón. Entonces los hijos de Aarón, ellos ya entraban al lugar santísimo, al lugar santo, y ya hacían otros oficios. O sea, servir a Dios no era una cosa con libertad. Pero ahora que nosotros en la nueva alianza ya no existe una clase sacerdotal, no, sino que todos nosotros somos sacerdotes. Todos nosotros podemos servir a Dios. Entonces cuando el diablo te diga, o alguien te diga, no, tú no puedes hacer eso, tú no puedes hacer esa oración, tú no puedes expulsar un demonio, tú no puedes curar un enfermo, tú no puedes bautizar a una persona, eso no es verdad, porque tú eres un sacerdote de Cristo. Entonces nosotros tenemos cuatro cosas que definen el judaísmo: el templo, ¿sí? Ahora el cristianismo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Segundo es la ley. En el cristianismo nosotros vivimos es por la ley del Espíritu. El tercero es la clase sacerdotal, pero en el cristianismo nosotros somos sacerdotes, todos somos sacerdotes, un pueblo de sacerdotes. Ahora la tercera es las promesas, ¿sí? En la antigua alianza estaba llena de promesas, solamente que hay una diferencia entre las promesas de la antigua alianza. Por eso que a veces yo no comprendo por qué las personas
prefieren vivir en la antigua alianza y no venir para la nueva alianza. Porque dicen, no, las promesas de la antigua alianza y esto y lo otro. Sí, pero te voy a decir cuáles son las promesas de la nueva alianza. Dice que son las promesas dadas a nosotros son superiores. Hebreos 8:6 dice así. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Cómo tú y yo vamos a querer vivir en el judaísmo, donde hay promesas y hay un pacto, cuando en el cristianismo, en la nueva alianza, hay mejor pacto y mejores promesas? Amén. Ahora continuemos allí, volvamos allí al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Ahora nosotros vamos a entrar en la parte final. Aquí dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces aquí nos damos cuenta de una cosa, mis amados hermanos. No hay nada en la historia tal como 10 días de alguna tribulación, alguna cosa. Entonces esto debe ser simbólico. ¿Dónde nosotros encontramos 10 días? La Biblia explica la Biblia. ¿Dónde nosotros encontramos ese número 10? Hubo una administración que hablé solamente respecto de los números. ¿Dónde encontramos ese número 10? Lo encontramos en dos lugares. Uno, cuando Abraham envía a su siervo a buscar esposa para su hijo Isaac. Y ahí cuando ya toma la esposa y todo, la familia de Rebeca pide 10 días para que ella se quede con ellos y después ella se vaya. Y el otro lugar donde nosotros lo encontramos es en el libro de Daniel. Cuando Daniel y sus amigos llegan allí, son llevados cautivos y ellos tenían que comer la comida del rey, que no era conforme a la ley de aquella época, ¿no? La ley de los judíos. Entonces ellos piden que durante 10 días se haga una prueba. Y esa prueba era que ellos iban a comer solamente agua y verduras o legumbres para ver si ellos estaban igual de fuertes a los otros hombres que estarían comiendo la comida del rey, y entonces ellos podrían ser aprobados y continuar comiendo al estilo judío. Entonces esos 10 días nos habla de que de un tiempo de prueba. ¿Sabes una cosa? 10 días es un tiempo corto, es un tiempo determinado. Entonces las tribulaciones en nuestra vida son cortas, tienen un tiempo determinado por Dios, y Dios conoce nuestra tribulación. Dios conoce tu tribulación. Dios conoce lo que tú estás sufriendo, pero tú vas a ser ¿qué? Aprobado. Amén. Y finalmente nosotros tenemos la promesa, ¿no? En el final del versículo 10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Explicábamos que esta corona de la vida no es simplemente una corona, tiene un significado. Sirve para reinar. Estos hermanos que murieron por la fe en Jesús, que no negaron la fe en Jesús reconociendo a otro Señor, pues ellos van a reinar juntamente con Cristo, así como nosotros. Pero necesitamos ser ¿qué? Fieles. Amén. Que Dios nos dé esa gracia de ser fieles en cada prueba. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Sí? Entonces nosotros somos vencedores y no iremos a sufrir ese daño de la segunda muerte. Esta segunda muerte está relacionado, puede ser relacionado con ese daño allí en el tribunal de Cristo, donde quien no edificó con oro, plata y piedras preciosas, pues sufrirá daño. Va a ser salvo, pero va a sufrir una pérdida. ¿Sí? Y la segunda muerte pues también está relacionada con el lago de fuego, pero eso no se aplica a nosotros, porque nosotros ya somos ¿qué? Salvos, y los hermanos aquí también son salvos. Entonces posiblemente lo que se está refiriendo a ese daño es quien durante toda su vida edificó, solamente que edificó para Dios con madera, hojarasca y paja. Y cuando eso fue presentado delante del tribunal de Cristo, pues sufrió daño, porque todo eso va a pasar por el fuego. Nuestras obras van a pasar por el fuego. Por eso es necesario que nosotros edifiquemos con oro, con plata y con piedras preciosas. Amén, mis amados hermanos. Quería que pudiéramos hacer una oración en este día, que tú coloques tu mano en tu corazón. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, en este tiempo. Ayúdanos a ser fieles, Señor.
hasta el día de tu venida o hasta el día en que tú nos llames a tu presencia, Señor Jesús. Que podamos ser fieles, Padre, así como estos hermanos de la iglesia en Esmirna fueron fieles, Padre. Señor, gracias porque nosotros sabemos que tú tienes el control de toda tribulación y esta pequeña y momentánea tribulación, como dice tu palabra, produce en nosotros un más excelente peso de gloria. Por lo tanto, como dice el apóstol Pablo, entonces me gloriaré en las tribulaciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tu gracia me basta, Señor. Padre, que nosotros podamos ser fieles y reinar juntamente con Cristo, Señor. Padre, danos revelación de la nueva alianza, Señor. De que nosotros ya no hay un templo, Dios no habita en un templo, sino que Dios habita en nosotros. Danos revelación de que nosotros ya no vivimos por la ley de los mandamientos de Moisés, sino que vivimos por la ley del Espíritu de vida, la cual nos ha librado de la muerte. Danos revelación de que cada uno de nosotros es un sacerdote delante de Dios. Y danos revelación de que en la nueva alianza nosotros tenemos, es una mejor alianza, un mejor pacto. Y sus promesas son mejores, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Fortalece a cada uno de mis hermanos en este tiempo de tribulación, en estos tiempos de aflicción, Señor. Nosotros podamos ser como la iglesia de Esmirna, la iglesia que es fiel hasta la muerte. Amén.